Manuel. Dios hace una alianza con Abraham. Ay, ya la iba a empezar a leer. Su micrófono está apagado, hermano. Gracias por... Ok. Se está compartiendo pantalla. Ok. Como les decía precisamente, Abraham le creyó al Señor y el Señor lo tomó como un hombre justo. Un hombre que es justo, les decía, es aquella persona que vive en santidad, que reconoce la voz de Dios y que a pesar de lo más difícil que pueda ser la cosa que nos promete Dios, simplemente uno cree, porque Dios, recuerden, siempre va a cumplir sus promesas. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le hizo la promesa que iba a tener un hijo? 75 años. Ya era una persona adulta. Y vemos precisamente que a pesar de que ante las circunstancias de imposibilidad, simplemente Abraham le cree. Vamos a leer la siguiente cita bíblica, queridos hermanos, que es del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 15. Repito la cita bíblica del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 15. Escuchemos con atención. Dios promete un hijo a Abraham. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, perdón, es que salió el anuncio de que se iba a terminar la reunión, parece. Ok. Y me está tapando. Ok, perdón. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: Mi señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a la siguiente, por favor. Abraham entró a su tienda de campaña y le dijo a Sara: Rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche, y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿Dónde está tu esposa Sara? Allí, en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo: El año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación. Continúa. Es que ya no se alcanza a ver. Ok. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo?
El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo, yo no me estaba riendo, pero el Señor ya no alcanzó a ver, disculpe. Ok. Pero el Señor le contestó, yo sé que te reíste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, aquí en la cita bíblica de Génesis, capítulo 15, versículos de 1 al 8, vemos la tercera vez en que Abraham se le presenta, en que Dios se le presenta a Abraham. Y todo esto lo vamos a ver sin duda, la importancia que tiene en cada uno de nosotros. Vemos que es la tercera vez en que Dios se le presenta a Abraham y ahora es de una manera distinta. Dice el versículo 18 que vio a lo lejos que venían tres hombres y nuevamente hace una alusión a la Santísima Trinidad, que creemos en un Dios en tres personas distintas. ¿Y qué quiere decir todo eso? Dice que al momento en que vio a estos tres hombres, vean la palabra que dice en el versículo 2, mi Señor, le ruego que no se vaya aquí sin antes comer. ¿Qué quiere decir todo esto? Que un hombre de fe sabe reconocer a Dios tanto como si lo llama por su nombre, lo sabe reconocer si le habla en sueños o en visiones, lo sabe reconocer en las personas. La fe implica reconocer a Dios en cada circunstancia de nuestra vida. No necesitamos que venga un ángel y nos hable, que se nos aparezca la Virgen María, que nos hable un santo para conocer la voluntad de Dios, pues Dios se manifiesta en las cosas ordinarias de la vida. Y a veces nosotros nos complicamos tanto en querer conocer a Dios y en que lo complicamos tanto que a veces se nos hace tan inaccesible o tan incomprensible para nosotros que no podemos saber qué es lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Lo que sí podemos sacar ante esta reflexión es que lo que Dios quiere, que en la cotidianidad de nuestra vida sepamos y busquemos y anhelemos constantemente encontrar la presencia de Dios. Por eso va a ser importante en nuestras acciones que hagamos día con día para saber si somos hombres o no de fe. Dice así el apóstol Santiago, si tienes fe, dime cuáles son tus obras. Pues las obras, el responderle a Dios, es lo que va a caracterizar a un hombre de fe. Por eso dicen, ¿qué es lo que hizo Abraham? Rápidamente fue a su tienda de campaña y le trajo la mejor leche, la mejor harina, el mejor becerro, la mejor cuajada, la mejor miel, lo mejor que tenía. Y es la invitación que nos da hoy Dios, que no tengamos miedo a darle lo mejor de nuestra vida a Él, pues solamente vamos a salir ganando. Ya lo veíamos. Tu recompensa va a ser mucho más grande de lo que uno espera. De manera especial, pues yo podría decir que a mí, yo lo mejor que puedo tener en mi vida, pues a lo mejor ahorita en este momento es mi juventud, que puedo andar de arriba para abajo haciendo tantas cosas para darle gloria a Dios y dar a conocer a Dios. Cuando ya esté más grande, tendré que buscar alguna forma para seguirle respondiendo a Dios. Si estás casado, si estás soltero, si estás separado, si estás viviendo un momento difícil, tenemos que hacer el ejercicio de saber ¿qué es lo mejor que podemos ofrecerle a Dios en nuestra vida? Vemos que Abraham al encontrarse con esas tres personas, que sin duda era la misma presencia de Dios, y es lo que nos invita a nosotros, que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios, aunque sea la persona que me cae más mal, aunque sea la persona que me ha hecho daño, que nuestro corazón, que nuestra alma, nuestras actitudes simplemente reflejen la imagen y semejanza que tenemos nosotros de Dios, que para al fin y al cabo nosotros fuimos creados para eso, para ser personas buenas y para amar. Vemos que después de comer, después de estar ahí ante la presencia de Dios, Abraham le dice, el próximo año vas a tener el hijo que tanto anhelas. Es decir, Dios siempre recuerda que no se le ha olvidado lo que tanto anhela nuestro corazón,
que no se le ha olvidado ante los problemas, ante las dificultades, que siempre estamos presentes en el corazón de Dios, que siempre estamos presentes. Por eso nos recuerda a cada momento lo mucho que nos quiere, lo mucho que nos ama. ¿Y qué es lo que hizo Sara? Simplemente se rió, se echó sus carcajadas, porque ¿cómo va a ser posible esto si ya mi esposo y yo estamos bien viejitos? Yo ya no tengo ni siquiera periodos menstruales. Es más, ya hasta vivimos en camas separadas. Esto es imposible, está Dios loco. ¿Y qué es lo que le dice a Dios? Para Dios no hay nada imposible. Y yo les aseguro, queridos hermanos, que si yo les dijera que el día de mañana ustedes van a ser los próximos misioneros evangelizadores basilianos y que se van a ir a las comunidades, se van a ir a los pueblos a dar estos cursos bíblicos y vamos a empezar por Jorge y Ari, estoy seguro que van a empezar. ¿Ya vieron? Hicieron la sonrisa de Sara, igual que Karina, igual que Chavita, bueno, que Carlos. Igual que muchos de nosotros que seguramente en la pantalla nos reímos. Dice, ¿cómo es posible? Si apenas estoy acercándome a la iglesia, es más, ni siquiera creía en Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo que Me significa es... gana la palabra, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Porque principalmente los límites que le ponemos a Dios somos nosotros mismos. Y eso yo les puedo asegurar con todo el corazón en la mano, que Dios se encarga de hacer su voluntad en nosotros. Simplemente es, así como dice el dicho, flojito y cooperando, porque el que hace todo es Dios. Simplemente nosotros somos instrumentos. Y aunque a lo mejor no sepamos hablar bien, aunque no seamos muy inteligentes, aunque no seamos muy reconocidos, aunque no seamos Dios, simplemente lo que busca es nuestro corazón, es nuestra respuesta tan generosa que podamos darle para que podamos nosotros seguir adelante. Si a mí me preguntan si yo me veía hace 15, 20 años haciendo esto, definitivamente no. Y si fuera 10 años cuando estaba estudiando en la universidad y en la preparatoria, pues menos. Entonces, pero a pesar de que no podía hablar bien, a pesar de que no podía hacer tantas cosas, me voy dando cuenta que Dios me va regalando dones cada día más. Y sobre todo, como les había dicho en un principio, Dios te va regalando la experiencia de su amor, de su misericordia, de sentirte enviado, de sentirte escogido a compartir lo que te está enamorando en estos momentos de tu vida. Por eso no tengamos miedos, queridos hermanos, a querer responder a Dios. Ya vimos que un hombre de fe, Dios lo llama por su nombre. Dios lo llama por sueños o visiones. Dios lo llama por las personas. Mi pregunta es, ¿qué pretexto vamos a poner nosotros para decir es que Dios no me llama? No sé cuál es su voluntad. Y es por eso que cada uno de nosotros estamos disponiendo este tiempo para conocerle a Dios, no tenerle miedo a querer responder y sobre todo a saber el gran amor que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Por eso, como dice el libro del Génesis, capítulo capítulo 18, versículos del 20 al 33 y capítulo 19, versículos del 24 al 25, vamos a ver qué es más hace un hombre de fe. Vuelvo a repetir la cita bíblica del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 33 y capítulo 19, versículos del 24 al 25. Y dice así. Si quieren, yo lo leo esta vez, Karina. Dice así. Así que el Señor le dijo, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy para allá, para ver si es en verdad que su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. 2 de los visitantes se fueron de allí a Sodoma,
Pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de esto, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú, que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle, perdona que yo sea tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. Solo por faltar esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? Y el Señor contestó, si encuentro 45 inocentes, no los destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40, no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar, te ruego que no te enojes conmigo, por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentre solamente 30. Y el Señor volvió a decirle, hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo, mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? El Señor respondió, por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham, por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? El Señor le dijo, hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. Versículo 19, capítulo 19, versículos 24 y 25. Dice así. El Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Sin duda, aquí vemos una parte muy importante. Dice que Dios escuchó que en la fama de Sodoma y Gomorra había tanta maldad que decidió ir a ver si es que realmente era cierto lo que escuchaba. En pocas palabras, Dios siempre va a comprobar lo que hay en nuestro corazón. Dios siempre va a comprobar cuáles son nuestras acciones, porque podemos mentirle a nuestra esposa, a nuestros compañeros, a nuestros papás, a nuestros hijos, pero a Dios no podemos mentirle. Y lo único que se fija Dios es en la bondad que está expresando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. Y vemos que la actitud de un hombre de fe no es aquel que se pone a pedirle por sus propias cosas, que es lo que hacía Abraham, simplemente pedía por los demás, porque sabía que Dios conocía lo que tanto anhelaba su corazón, lo que tanto quería y lo que realmente necesitaba para ser feliz. Y esa es la confianza que un hombre de fe tiene en saber que Dios sabe, conoce lo que necesitamos y sabemos. Un hombre de fe es aquella persona que intercede por los demás a pesar de que su maldad sea tan grande. ¿Qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Veíamos en el capítulo 19, versículos 24 y 25. Dios hizo llover lluvia de fuego y azufre y destruyó todo lo que había en aquel valle. En pocas palabras, ¿era verdad lo que había escuchado Dios? Sí. Era tanta la maldad del hombre que el hombre mismo se terminó destruyendo. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver, darnos cuenta. Me encanta este diálogo porque vemos a un Abraham
que está dialogando con Dios, que constantemente le pide, le exige, sin miedo. Y a veces nosotros tenemos miedo a veces para rezar. Nos piden que hagamos una oración y ahí andamos temblando. Nos piden que hagamos una cosa buena y lo dudamos. Un hombre de fe no tiene miedo al hablar con Dios. Un hombre de fe no tiene miedo de estar en un diálogo con Dios. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si escucháramos la voz de Dios? Una de dos, o nos da demasiado miedo porque decimos, ya llegó mi hora, o segundo, le responderíamos, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿En qué lado me encuentro? ¿En qué diría, ya llegó mi hora? ¿O en qué más puedo ayudarte? Y vamos a darnos cuenta que intercedió, dijo, Señor, por 50 hombres, por 45, por 30, por 20, por 10. Si hay 10 personas justas, si hay 10 personas inocentes, entonces la ciudad se va a salvar. ¿Ustedes creen que si Abraham hubiera seguido hasta 5, 4, 3, 2, una sola persona en toda la ciudad, creen que se hubiera salvado esa ciudad? Sin duda, ¿verdad? Mi pregunta sería hoy, si Dios quisiera destruir hoy Tehuacán, San Luis Potosí, Cancún, Ciudad de México y de otros lados que nos están escuchando, esta misma noche, ya ven que con los temblores ni sabemos, y las inundaciones, ¿habría alguna persona justa que salvara a San Luis, Cancún, Tehuacán, Estado de México? Y si hay, ¿quién sería esa persona? A ver, espero su respuesta. Vamos a empezar con los de Tehuacán. ¿Quién sería esa persona que los salvaría a los de Tehuacán, de que Dios los destruyera? Los niños. Los niños, mangos, y ahora los niños son bien traviesos y groseros. Hasta perreo andan bailando. San Luis Potosí, a ver, hermanita, ¿quién sería esa persona inocente que la salvaría a todo el estado de San Luis Potosí? Permítame. Sí. Voy a sacar mi agenda, dice. Aquellas personas que tienen fe. Aquellas. Personas que tienen fe. Pues a todos les voy a sacar un tache. ¿Por qué? Quiero que se pongan a pensar. Nos pasa como Adán y Eva. Queremos echarle la bolita a alguien más antes que ser yo. Que los niños, que las personas que tienen fe, que el padrecito, que la monjita. ¿Y por qué yo no soy aquella persona? ¿Por qué yo no soy aquella persona que tiene que responderle a Dios y que quiere vivir en santidad y que quiere ser justa para salvar a todo el pueblo? Por eso nos tiene que hacer reflexionar en cada uno de nosotros, que a lo mejor por mi respuesta puedo salvar a mi familia, puedo salvar a mi comunidad, puedo salvar a mi municipio, puedo salvar al mundo. Y no es que sean grandes cambios, pero al menos me salvo yo. Al menos vivo la experiencia de que Dios actúe en mi vida. Que se nos quite esa tendencia de andar buscando a quién me va a salvar, sino empezar a trabajar por salvar a los demás y por salvarme a mí mismo. Porque esa es la actitud de un hombre de fe. Aquel que escucha a Dios, que intercede por los demás y que Él se propone para cumplir los planes de Dios. Cada uno sabrá cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso vamos a darnos cuenta cómo se va desarrollando esta historia. Dice así. En el libro del Génesis, capítulo 21, versículos del 1 al 5. Karina, por favor. ¿Del 1 al 5? Sí, del libro del Génesis, capítulo 21, versículos del 1 al 5. ¿Tienes? El nacimiento de Isaac. De acuerdo con su promesa,
El Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham, cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac. Y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Vemos algo impactante aquí. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le hizo la promesa de su hijo? 75. ¿A los cuántos años se los cumplió? A los 100. 25. No lo sé. ¿Cuántos años pasaron? 25. 25. Imagínense soportar 25 años a Sara burlándose, ¿ya ves? ¿No que iba a tener un hijo? ¿No ves? ¿No que ahí está tu Dios que te prometió, ve? Ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Imagínense que vivir con una mujer o con estas actitudes más que con la mujer. Ha de ser horrible. Y eso nos pone para nosotros a pensar. A veces nosotros tenemos un problema y queremos que Dios nos responda al instante. Queremos que Dios, el día de mañana ya aparezca el milagro y la obra grande de Dios. Pero recordemos lo más importante, que los tiempos de Dios no son los mismos que los tiempos del hombre. Y por eso es mejor que empecemos desde ahorita a responderle a Dios, a pedirle a Dios lo que tanto deseamos y necesitamos sin perder la esperanza, para que veamos lo que pasa. Vemos que a pesar de esos 25 años de burlas, esos 25 años de sin sentido, de ver algo imposible, de ver que Dios no me escucha, de que Dios no, mejor me ha abandonado, de que Dios solamente jugó conmigo, vemos que la esperanza se mantenía viva. Y a veces nosotros nos llega un pequeño problemita, un mal testimonio, pequeñas cosas, ¿y qué hacemos? Simplemente perdemos la fe. Perdemos toda la esperanza, ya no queremos seguir. Y simplemente, como dice la palabra de Dios, en un 2x3 se va todo lo que hemos construido. Por eso, aunque a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado esas historias de la Biblia, a lo mejor hemos tomado cursos bíblicos, hemos escuchado conferencias, lo importante es que empecemos a vivir como hombres de fe, como hombres que quieren tener esta experiencia de Dios. ¿Me explico? Vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia. Ya casi termino, hermanos. Vamos a leer del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 18. Del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 18. Dice así: Dios pone a prueba la fe de Abraham. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécele en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y sus 2 siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver un lugar desde lejos. Entonces le dijo a sus siervos: Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los 2 juntos. Pero poco después, Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar, preparó la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña.
Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo, no le hagas daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto, en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar. El Señor da lo necesario, pero eso todavía dice, en el cerro del Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sean tan numerosos como las estrellas del cielo, como las arenas que hay en la orilla del mar. Y además ellos vencerán siempre a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda vemos aquí una parte muy, pero muy bonita. Vemos precisamente que Dios vuelve ahora a llamar a Abraham por su nombre. Vean cómo es esto. Dios siempre llama a sus hijos, Dios siempre llama a aquellos con los que ha apostado todo y que ha decidido dar la vida por todo. ¿Y qué es lo que le pide? Dice, ahora quiero que me des a tu único hijo, al que tanto amas, al que tanto quieres, a lo que tanto has luchado, a lo que tanto has esperado, a lo que tanto te has sacrificado, a lo que tanto te has esforzado, a lo que tanto has renunciado para obtenerlo. Y quiero que lo ofrezcas. Si yo les preguntara hoy en día, si les pidiera a Dios algo semejante, ¿lo harían? ¿Quién sabe? Yo veo como que caras, como que ya se me paralizó la cámara. No vayamos lejos. Si a veces para la ofrenda nos cuesta tanto trabajo dar pequeñas cosas, si es en lo económico ahora mayor, cuando es la vida del que más queremos, del que más amamos, de lo que más necesitamos, y así es Dios a veces. No es porque nos guste vernos sufrir, sino para que nos demos cuenta que tanto amamos a Dios. Porque precisamente es eso, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Perfectamente vamos a verlo más después con tantas pruebas que a veces ponen los hombres, pero no es porque les guste jugar con nosotros, sino para que nos demos cuenta de cómo estamos en la fe. Él sabía perfectamente que Abraham iba a dar lo que más quería en este mundo, lo que más deseaba. Como decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, y sabía que de Dios no puede venir nada malo. Y a veces ante las cosas malas, lo primero que le echamos la culpa es a Dios. Es lo importante que nos demos cuenta de que Dios ve lo que hay en nuestro corazón, que con qué seguridad o con qué respuesta nosotros le amamos a Dios y le entregamos todo esto. Pero a pesar de todo, pues viene ahora sí. Esta fue la parte de Abraham, pero ahora vienen los hijos. Si los papás están mal, pues imagínense cómo están los hijos. Y Abraham, que tuvo un hijo y que vamos a ver que más adelante, pues no le salió muy bien del todo, precisamente porque a veces vendemos las bendiciones de Dios por cualquier cosa. Y fue lo que le pasó al hijo de Abraham. Vamos a darnos cuenta en el siguiente tema. Quiero que nos demos cuenta primero la importancia del hijo de Abraham y el cambio de nombre. Vamos a leer ahora lo que les decía del libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 27 al 34. Y dice así, del libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 27 al 34. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre. Ok. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador.
Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú, pero le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en Jacob estaba Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, por favor, dame un poco de ese guiso rojo que ahí tienes, porque me muero de hambre. Pero a Esaú también se le conoce como Edom. Primero dame a cambio tus derechos, dijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, ¿cómo puedes ver? Me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven para nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos que el hijo de Abraham se llamó ¿cómo? Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Su primer hijo fue Esaú. Y veíamos precisamente que la promesa que Dios le hizo a Abraham es que esa bendición se iba a pasar de generación en generación y que toda su descendencia iba a ser bendecida por Dios. Y principalmente en esa época se pasaba esa bendición al primogénito, al primer hijo varón. Y vamos a darnos cuenta de lo que nos quiere decir en esta lectura, que a veces muchos de nosotros, a pesar de tantas bendiciones que Dios nos da, a pesar de tantas cosas buenas que Dios nos da en nuestra vida, a veces simplemente lo cambiamos por cosas que no tienen ningún valor. Ahora, así como dice la palabra de Dios, a veces echamos las perlas a los cerdos. A veces simplemente no le damos la importancia de todo lo que Dios nos da y lo cambiamos por cosas que no tienen sentido, que no valen la pena. Por decir, en ese momento Esaú tenía hambre, pero no era un hambre en el cual lo condicionara para poder hacer todo esto, sino simplemente por su flojera, por su pereza, me permito hacer estos juicios, vendió sus derechos de hijo y dice el versículo 34, sin importar lo que había perdido. Y así pasa a veces con nosotros. Es muy fácil pecar, es muy fácil aventarnos a las cosas que nos alejan de Dios y no le damos la importancia necesaria. ¿A quién le correspondía esa bendición? A Esaú. ¿Quién se la quedó? Jacob. Y ante los planes de Dios que ya estaban escritos, pues no se van a mover. Y fue lo que le pasó a Jacob. La bendición le pertenecía a su hermano, pero ahora, como él lo tomó, ahora tiene que cumplir la misión que le correspondía a su hermano. Por eso vamos a leer Génesis capítulo 35, versículos del 9 al 12 y capítulo 20 y versículos 22 al 26. Repito, del Génesis capítulo 35, versículos del 9 al 12 y versículos del 22 al 26. Y dice así: Cuando Jacob regresaba de Padan Aram, Dios se le apareció otra vez y le bendijo de esta manera: Tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham, a Isaac, también te la doy a ti. Después de ti se la daré a tus descendientes. Estando ya establecido Israel en el lugar, Rubén fue y se acostó con Bilhá, que era concubina de su padre. Y cuando éste lo supo, se enojó muchísimo. Los hijos de Jacob fueron 12. Los que tuvo con Lía fue Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neptalí. Y los que tuvo con Silpá, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padan-Aram. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Simplemente quiero tomar dos ideas aquí. Primero, le correspondía la bendición, el legado que Dios había proyectado en Abraham por medio de Isaac, por medio de Esaú, a Jacob. Y precisamente por eso Dios, al momento de tomar Jacob el lugar que no le correspondía, le da una misión. Por eso
De Jacob, Dios lo va a llamar ahora Israel. Dios, en la Biblia, cuando a alguien se le cambia el nombre, es porque Dios le da una misión importante, es porque tiene un objetivo que cumplir. Y de ahí precisamente vemos que Israel, que es igual a Jacob, tuvo 12 hijos. Lo vemos en el versículos del 23 al 26, que se les van a conocer como las 12 tribus de Israel, los que precisamente tiene ese símbolo. Es decir, a partir de ahí Dios empieza a configurar el pueblo de Dios, aquel que es hecho a partir del patriarca, de la promesa de Abraham. De ahí vienen los 12 apóstoles, de ahí viene precisamente las 12 tribus de Israel, de ahí viene precisamente este número tan importante para la historia de la salvación que vamos a irlo cada vez más meditándolo un poco más. Pero quiero que nos demos cuenta que es muy importante que a partir de Jacob, que se va a llamar Israel, empieza un nuevo comienzo en la historia de la salvación. Y pues de ahí, queridos hermanos, pues ya finalmente se queda de tarea que nosotros leamos la historia de José el Soñador, que precisamente está relacionada con los 12 de las 12 tribus de Israel, porque va a ser parte fundamental para el siguiente tema. Entonces, para leer, se queda de tarea que nosotros leamos toda esta historia de José el Soñador, que es del Génesis 37 hasta el capítulo 42. Se van a quedar, ahorita les mando una captura para que ustedes puedan leerlo con calma y puedan comprender cómo Dios, a pesar de las dificultades y de las adversidades, siempre se manifiesta. Y a pesar de que el hombre puede estar pasándola mal, pues Dios lo planea así para hacer un mayor bien. Por eso es la historia de José el Soñador la que nos va a enseñar estas cosas del sufrimiento a partir de un plan de Dios. Entonces se queda de tarea todo esto y en conclusión podemos decir que sin fe no hay salvación. La fe es importante en la vida del hombre. Las dificultades nos sirven para entrenarnos en la fe, no para destruirla. La oración es un medio eficaz para ayudar a los hermanos que viven en el error y en el pecado. En la balanza de Dios, un justo pesa más que 1000 pecadores. Y de tarea se quedan pues también las preguntas, que son poquitas. Dice así: De foto. ¿en qué consiste la fe? ¿Quién es el padre de la fe? ¿Qué tipo de oración realiza Abraham? ¿Cuáles ciudades fueron destruidas al no haber justos ahí? ¿Por qué fueron destruidas esas ciudades? ¿Cómo se llamó el hijo que nació a Sara y Abraham? ¿Cómo debemos soportar los males que Dios permite que suframos? Eso se los voy a mandar para que lo vayan contestando. Y pues, como les decía, todo tema bíblico pues nos lleva a que hagamos ciertas acciones. Y para hacer esas acciones yo propongo esto, para irte capacitando en el desprendimiento, renuncia a algo que te guste, nada más por un momento, no es para toda la vida. La televisión, el chat, el celular, el refresco, los dulces, el café, ofrécelo por todos aquellos que no conocen a Dios y caminan sin sentido en la vida. Es un sacrificio que le vamos a dar un sentido solamente por 1 o 2 días. No es que vayas a hacerlo para siempre. Algo que llena la alegría es el servicio. Por eso, como Abraham, no esperes que alguien te pida ayuda. Si ves una Fíjate, necesidad, vienes en la calle, pues sí, pero vas haciendo así. a veces desperdiciamos las oportunidades diarias de servir. Déjate Por eso cuarto. hay que estar atentos. Está ahí en el tema. Si alguien rechaza tu ayuda, reza por él o ella y así ayudarás más. Y pues hasta aquí hemos terminado nuestro tema. ¿Dudas hasta aquí, hermanos? No. No, ¿Seguros? no, Ok. estuvo muy interesante el tema. Estuvo Ok. muy, muy claro y muy interesante, hermano Ángel. Muchas gracias. Ok. Pues cualquier duda, pues ahí tienen mi celular. Vamos a terminar con esta pequeña oración. Ojalá puedas hacer desde tu casa y podamos nosotros seguir adelante. ¿Estamos? A ver.
Y como dice el canto, pues dame la fe de María, dame la fe de Abraham para responderte sin medida. Pidamos pues a Dios, queridos hermanos, que seamos hombres de fe, mujeres de fe, que respondamos ante la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, Amén. queridos hermanos, que pasen muy bonita noche. Gracias por las dificultades, pero pues ahí vamos poco a poco. El día de mañana no hay tema de liturgia, pero les voy a mandar tarea para que podamos seguir avanzando. Entonces, nos vemos el próximo martes. Un fuerte abrazo para todos y que Dios me los bendiga mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Padre. Sí. Buenas noches. Gracias, Gracias, hermano. Un hermano. abrazo. Mañana, Buenas noches a todos. Dios los bendiga a Hasta luego. todos. Excelente. Gracias, Padre. tema. Buenas noches. Bendiciones Saludos a a todos. todos. Ay.